el poder, las élites querían un papa que estuviera de acuerdo con la Agenda 2030 y con el nuevo orden mundial. Que los gobiernos tienen tecnología para cambiar el clima, para crear erupciones volcánicas, para crear inundaciones, para crear terremotos. Hola a todos, bienvenidos a esta vuestra casa, este espacio maravilloso que lo hacéis vosotros maravilloso, con amigos donde conversamos. Hoy conversamos con María José Ros, bienvenida. Hola Miquel, gracias por invitarme a este programa. Qué lujo de persona que tenemos hoy, periodista, escritora, como ya veis, escritora muy prolífica, conferenciante, investigadora, medio mística, ya entenderéis por qué, pero además trabajaste para Televisión Española. Yo en televisión he trabajado algo, pero yo he sido corresponsal de Radio Nacional de España en Italia y Vaticano. En Italia. En Italia y Vaticano. Después haremos el chismógrafo, pero Vale. tengo un chisme, Vale. un cotilleo, una cosa que quiero saber un poco más liviana antes de meternos en todo esto. De acuerdo, me puedes preguntar lo que quieras. ¿Conociste a Petita Ridruejo? No la llegué a conocer, pero era muy amiga de mi primer marido. Petita Ridruejo, Sí. que no lo sepa, No la llegué a conocer. que Sí, sí. aquí en Madrid. Eso sí, era una mujer que bueno, era estudiaba mucho todos los temas de la Virgen, todas las apariciones y todo eso, sí. O sea, no la llegué a conocer, pero sí que era muy conocida en la familia, en el entorno de mi marido. Y nada, pues no sé, no puedo decirte más de ella, pero creo que era espía, también decían que había sido espía, también. Sí, De ellos, sí. que siempre me ha llamado con mucha Sí, curiosidad. Sí, que había sido espía también. Eso decían, no se probó. ¿Espía de qué? Pues en la época de Franco. No sé. Sí. Bueno, era amiga de alguna infanta o algo, ¿no? Eso creo que sí. Eso. Pero bueno, vamos al grano. Vamos Escritora a- prolífica. Aquí está tu último libro. Sí. Las puertas del infierno no prevalecerán. Luego nos vas a hablar un poco de cada libro. Sí. Este me encanta, pero este otro también me encanta. Es sobre Tesla, la fórmula que pudo cambiar el mundo. Aquí tenemos el otro. Es 2018, 5778 en hebreo, en el calendario hebreo, porque nosotros estamos en el gregoriano. Y es el tiempo señalado. El tiempo señalado, Y el aviso. cambio de paradigma. Eso es. Y el aviso que está aquí. Es el primer libro, el aviso. Es sobre el 11, el misterio del número 11, que nadie entonces se preguntaba nada de eso. Ahora nos cuentas un segundito, porque claro, no, es que ¿quién tiene la suerte de estar con una corresponsal que ha sido corresponsal en el Vaticano, que ha pasado mucho tiempo junto a Juan Pablo II, Sí. que ha vivido momentos muy importantes de la historia junto Pues a sí. él, ¿no? Pues soy privilegiada, por supuesto, entre otras cosas, mi primer viaje, porque yo hice bastantes viajes con él y con otros periodistas, lógicamente vamos un grupo de periodistas, pues tuve la suerte de que, no sé, o la suerte del destino, o de arriba que te dicen, tienes que hacer esta pregunta. Pues el Papa siempre hace una rueda de prensa, cuando ya estamos en el aire, hace una rueda de prensa con los periodistas que vamos a acompañarle en ese viaje, que es un periplo, en ese caso era por Latinoamérica, por Iberoamérica, que me gusta decir Iberoamérica. Mismo avión da la rueda de prensa. Sí, baja abajo, de su apartamento, baja abajo, y entonces hacemos la rueda de prensa. Íbamos 3 mujeres nada más, íbamos Paloma Gómez Borrero, que bueno, en España es muy conocida porque había estado en televisión española de corresponsal y luego estaba de la COPE,
y luego Valentina Larraqui, que era corresponsal de la televisión mexicana. Entonces hubo turbulencias y no llegó a nosotras, y el Papa se tuvo que subir arriba al apartamento y entonces bajó el jefe de prensa, que entonces era el español Joaquín Navarro Valls, y yo dije, pues nada, fíjate, es mi primer viaje y que me van a decir que no he preguntado nada, que qué es esto, mi primer viaje y empiezo mal. Y con lo que son las cosas aquí en la casa de Radio Televisión Española, porque vamos, no es por nada, pero muy machistas. Sí. Entonces, sí, yo he tenido suerte, también te digo que he tenido suerte, pero he luchado mucho. He luchado mucho. ¿Qué año? Bueno, en el año, no, bueno, yo empecé de corresponsal en 1987, y en el 88 estaba mi primer viaje, hice el primer viaje con el Papa, ya de corresponsal, pero no pude hacer esa pregunta que yo quería, y entonces Navarro Valls me dijo, pero bueno, ¿qué pregunta querías hacerle? Y yo le dije, pues mira, quería preguntarle por la perestroika, que entonces empezaba, Mikhail Gorbachev, para la gente que a lo mejor es más joven y no sabe, que sí, y entonces tampoco había caído el muro de Berlín, imagínate, pero era un papa del este, porque por primera vez era un polaco, del este, y como, bueno, la providencia o por lo que sea, cuando eligen a un papa, que yo creo que todo eso, el Espíritu Santo, no lo sé si tiene otra forma que no de paloma, pero bueno, el caso es que le eligieron para apoyar el desmantelamiento del comunismo y de todo el sistema. Sí, yo me estoy convencida porque ¿qué pasa? Que a mí me hicieron, o sea, Paloma, le dijo el Navarro Valls, Paloma, escribe una carta y di que no habéis podido hacer la entrevista. Y me dijo Navarro Valls, es que lo que vas a preguntar tú nadie se lo ha preguntado, porque entonces todo el mundo preguntaba sobre el sindicato polaco Solidaridad, que era, bueno, empezaba el cambio ya en Polonia con el sindicato, el Lech Wałęsa, y todo el mundo preguntaba por eso. Pero yo dije, pues no, para mí lo importante es Gorbachev, este personaje, Mikhail Gorbachev, qué personaje más extraño, que de repente quiere hacer un proceso de reformas en la URSS. A mí me parecía eso muy trascendental. Y entonces tuve la suerte que nadie se lo preguntó. Y claro, me llamó antes de llegar a Montevideo, me llamó Navarro Valls y me dijo, sube arriba al apartamento del Papa que hacerle la entrevista. Y yo, emocionada, nerviosísima, y cuando ya se lo hice, pues bajé. Y curiosamente había uno de Reuters y me dice, ¿esto es lo que ha dicho el Papa? Y yo digo, pero ¿cómo es posible que lo tengan si no había estado arriba? Pero es que tienen micrófonos por todos los lados. Bueno, fue una cosa que me sorprendió muchísimo, pero eso lo tuve que compartir con todos porque, ¿sabes lo que pasa? Que el Papa hace declaraciones, va a muchos sitios y a veces tú no estás y los compañeros te apoyan también o tú apoyas también a todos, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la contestación? Bueno, pues que sí, que tenía confianza en Gorbachev, que por supuesto se necesitaba hacer un cambio, se necesitaban unas reformas más democráticas, y todo eso fue impactante, y que confiaba en Gorbachev como persona también. Y que una exclusiva mundial. Exclusiva mundial, sí. Apareció en los periódicos de todo el mundo, pero te voy a decir, como somos a veces tan mezquinos, nadie me dijo nada. Solamente te voy a decir, no es verdad, el corresponsal del País, Juan Arias, entonces, que había sido cura y él estaba de corresponsal y me dijo, María José, el scoop del viaje has sido tú. Por lo menos ahí sí. ¿Viviste muchos momentos con él? Pues muchos momentos, pues mira, lo de la plaza de Tiananmen, lo de la caída del muro de Berlín, me pilló en viajes, todo eso he vivido. Luego, bueno, pues he viajado mucho por África y... ¿Cómo era él? ¿Cómo era él en las distancias cortas? Era muy simpático, era encantador, y luego además era un hombre pues que hacía de todo, es que era un deportista, era una persona que había hecho teatro, que escribía. Sí. Era y hablaba idiomas muchísimos, porque los polacos, claro, el idioma de Polonia es polaco, es horroroso, es mucho más difícil que el alemán y cualquiera que te puedes hacer idea. Y entonces, pues él, la verdad es que era un hombre que hablaba muy bien, que hablaba español, hablaba italiano, estaba puesto ahí para contribuir a desmantelar todo el sistema. Y eso se ha visto después, ¿no? Y
como estamos viendo ahora con este Papa. Es que eso te iba a preguntar. ¿Y cómo ves tú al Papa Francisco? Pues mira, al Papa Francisco te tengo que decir que, con todo mi pesar, que yo francamente convivió con el Benedicto XVI, que lo quisieron quitar del medio, porque si ya era muy mayor, luego ha tardado años en morirse. Querían, pues eso, el poder, las élites querían un papa que estuviera de acuerdo con la Agenda 2030 y con el nuevo orden mundial. ¿Y cuál es la Agenda 2030? Pues la Agenda 2030. Nada de eso, pero... Sí, la Agenda 2030 pues es pues el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial que se está viendo. Querían que este Papa fue elegido principalmente por la Conferencia Episcopal Americana y la alemana, que son las más ricas de la conferencia. ¿Te sientes como decepcionada con él? Pues me siento decepcionada porque como era un papa que venía de Argentina, que bueno, un español, que, ¿sabes? Pues, y que pues decían que era una persona que estaba mucho con los pobres y demás y tal. Y bueno, no quiere decir que no estuviera, pero yo creo que se ha visto ahora en sus políticas, se ha visto, no sé, algún tinte masónico, su encíclica Fratelli Tutti, Fraternidad Universal. El otro día dijo con Trump, por ejemplo, lo último, lo de Donald Trump, le preguntaron en el viaje a Indonesia, le dijeron, ¿Donald Trump o Kamala Harris? Entonces él dijo, el mal menor, porque los dos, dijo, Kamala Harris es una pecadora porque está a favor del aborto, pero también Donald Trump porque está en contra de la inmigración. Bueno, ha hecho cambios que me parece bien, como te digo, el tema de que todos somos hijos de Dios y de que los matrimonios, bendecir matrimonios homosexuales está por ello, y me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Porque somos hijos de Dios y es que no hay diferencia. Ahora, de ahí a apoyar la ideología de género, él no lo ha hecho abiertamente, pero no se pone en contra ni denuncia nada, que es lo que me extraña, ¿no? Y luego lo de la inmigración masiva. Por supuesto que los inmigrantes también son hermanos y todos somos hijos de Dios, pero tiene que ser una inmigración legal. Y además, ¿por qué denuncia eso y no denuncia todo el negocio que hay detrás de la inmigración ilegal? Todas las ONGs que hay detrás, todas las mafias que hay detrás. Eso, ¿por qué no lo denuncia? Si eso lo denunciara, me parecería muy bien. Claro que sí. Lo que pasa es que ya está enfermito, ¿no? Este hombre... Está un poquito así, vamos, no... Y luego además que según las profecías de Malaquías, que yo tengo aquí... ¿Qué tú sabes de las profecías? Tú sabes muchísimo. Bueno, algunas, pero tampoco. Ahora este fue mi primer libro, el aviso. ¿Este va a ser el último papa? Creo, eso dice Enrique de Vicente, que se lo he escuchado, pero yo creo que este es el último, porque es el 112. Este es el último. Tal como se conoce la estructura de la Iglesia. Ya. Que la Iglesia tiene que hacer cambios. Tiene que hacer cambios, indudablemente. Ya los hizo Juan XXIII cuando inauguró el Concilio Vaticano II, que fue un papa muy innovador, que es que estoy ahora en un tema parecido de esto, ¿sabes? ¿Estás escribiendo otro libro? Sí. Y entonces, y entonces fue un papa muy innovador y ya le criticaron en su día. Él fue, te lo voy a decir por qué, porque estamos viviendo momentos muy cruciales para la humanidad. Sobre nuestras cabezas pende la amenaza la amenaza nuclear. Entonces, cuando Juan XXIII, por eso lo he investigado y por eso me aproxima mucho, porque él, claro, estuvo ahí, apoyó, intervino, medió con la Rusia de Nikita Khrushchev y con John Kennedy, que era presidente de los Estados Unidos, y medió por el asunto de los misiles que Rusia, o la Unión Soviética en ese caso, enviaba a Cuba, a la Bahía de Cochinos, y eso ya era un causus belli. Y entonces yo me acuerdo, yo era muy pequeñita, pero fíjate que tengo esa imagen de mis padres, que yo teníamos televisión entonces, porque no había televisión en España, yo era muy pequeñita, pero fíjate que tendría 3 o 4 años, y me acuerdo la cara que tenían de espanto y de preocupación.
Nunca se me ha olvidado eso. Y ahora estamos quizá más cerca que nunca también de otra Sí, amenaza. otra amenaza. Vamos a ver. Querida Marilyn Ronner siempre dice no va a haber una tercera guerra mundial, Es que pero ha ganado Trump las elecciones y tenemos ahí esa alianza Rusia-China. vamos a ver. A ver. Tenemos una guerra, tercera guerra mundial, desde el inicio del tercer milenio. Es una guerra que es híbrida, va por fases. ¿Cuál? Al inicio del tercer milenio fue en el 2000. 2000 fue lo de los atentados de las Torres Gemelas. Es el inicio, ahí fue el punto de partida del nuevo orden mundial. Y ahí empezó una guerra híbrida, porque acordaros que empezaron primero los atentados de las Torres Gemelas, que fueron bestiales, que fue como de película, que yo lo estaba viendo y decía, que es una película, y nadie se lo creía que esto pudiera pasar. Después, lo del atentado del 11M, que para mí fue el punto de partida también para la destrucción de nuestro país, España. ¿Cómo así? Es muy largo esto. Es muy largo. Fue el punto de partida también. Y luego empezaron las guerras así una tras otra. Guerras que decías, porque que si los kamikazes que habían destruido tal, pero si detrás de todo eso estaba todo el Estado profundo, el Deep State y todo lo que se está viendo, para implementar el nuevo orden mundial, que es reducir la población mundial, con políticas, pues como por ejemplo ahora con política, eso va por fases, ¿no? Vivimos lo de los kamikazes que se autoinmolaban, los que cortaban las cabezas, es que se os olvida todo, Que se nos olvida todo muy rápido. Yo no, a mí no se me olvida, que cortaban las cabezas de los occidentales en Oriente Medio. Después vivimos, ya te digo, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Líbano. Todo eso, vivimos todo eso. Después vivimos... no, pero lo vivimos como si fuera una película que lo estamos viendo mientras... Sí, claro, porque... Claro. Nos involucra. Sí. Tantas las cosas van pasando a nuestro alrededor. Claro, van pasando. Y gana Donald Trump. Y gana Donald Trump ahora, bueno, en el 2016, os cuento. El 2016, ya ganó en el 2016 a Hillary Clinton. Vamos a ver. Hillary... ¿Crees, mójate, que hubo tongo, que hubo trampa en esas elecciones? No. Que fue legal. No, yo creo que fue legal ahí porque nadie se lo esperaba. Porque los demócratas esperaban que ganara y que ganaba Hillary Clinton si tenía el poder. A ver, ellos tenían el poder, entonces no se lo esperaban. Hillary Clinton, yo también fui la primera sorprendida. Y además yo, pues, digo, oye, este hombre tan machista, tan esperpéntico, tan esto, no me gustó nada, pero claro, luego he ido viendo qué es lo que ha pasado, ¿no? Y además el número que tiene Donald Trump y el número que tenía Hillary Clinton. Los números son muy importantes, ya en el aviso los tratas. Donald Trump, cuéntanos, en el 16... Bueno, en el 16 Donald Trump ganó las elecciones del 16 y Donald Trump tiene un valor numérico, porque os cuento, yo utilizo la cábala. La cábala es una herramienta de la tradición y las letras son números, cada letra del alfabeto tiene un número y tú porque la palabra es dabar, es el conocimiento, que vale 206, y si tú le añades la unidad que es Dios, vale 207, que es la luz, y la luz, la palabra es luz, es conocimiento, es comprensión. Cuando tú entiendes eso, entiendes que las letras son números y los números Dios creó con el verbo, ¿no? Los números son los cimientos del universo, porque el universo es pura matemática y pura geometría. ¿Es así? Entonces, Donald Trump tiene el 424, que es el Mesías. No, 424 es la expresión hebrea del Mesías ben David, que es el segundo Mesías que tendría que venir ahora, que es para ratificar la materia. Porque el primero, el Mesías hijo de José, vino a rectificar el alma. Ahora viene a rectificar la materia, pero ojo, Trump no es el Mesías. Quiere decirse que todo el mundo que tenga el 424, por ejemplo, mi madre lo tiene en su carnet de identidad, quiere decir que estamos en equivalencia de forma con esa expresión hebrea del Mesías ben David.
No me digas que Trump es el Mesías. No, porque también puede ser el anticristo, también decían que podría ser el anticristo, porque también tiene, en su vida, tiene muchos 666, pero claro, el 666 es el número de la bestia, pero según cómo actúes, en bondad o en maldad. Si actúas en maldad es la bestia, si actúas en bondad es como Elohim, como el Dios de la manifestación. Por eso estas élites quieren ser como dioses, quieren ser como Elohim, como dioses, quieren crear seres humanos, quieren acabar con la civilización sapiens y crear el ser tecnológico. Ese es el drama ahora mismo. Ya, pero en todo esto, ¿qué hacemos con el alma? Si quieren eliminar al Homo sapiens, Claro. pues yo he llegado a escuchar que las máquinas tendrán almas, lo cual creo que es totalmente imposible. Porque Es imposible. no es algo... El alma solo es de Dios, Calderón de la Barca, acordaros. Claro, no, pero tú eres alma, tú no tienes un alma, ¿no? Tú eres un ser, eres la esencia, formas, vamos a ver, el 11. El 11 es el nombre más oculto de Dios. Es Dilo. Es Sí. Hu. Hu en inglés, ¿qué es? ¿Quién? Es el 11. Es la Bab y la Hei, las letras. ¿Has dicho Trump? Donald Trump. Donald Trump tiene 424, que es en la misma, es la expresión hebrea del Mesías Ben David, que es el que tendría que venir ahora, pero que puede venir no encarnado, puede ser una conciencia, que es lo que vamos, a una conciencia de unidad. Y viene Pero a ese juzgarnos a todos. viene, vamos a ver, esto fue en el 2016, él vino un poco... No se sabía bien, era un hombre que decías, pero bueno, este hombre está como loco, cómo trataba a las mujeres, la prepotencia que le trataba a la mujer, a Melania. En fin, bueno, luego él dice que le robaron las elecciones en 2020, que pudo ser, pero no se ha aprobado y bueno, él lo dejó y tal. Pero ahora cuando han intentado asesinar, él dijo... Hace un golpe de Estado, casi. Sí. Ha dicho que, bueno, lo del Capitolio está también por ver, ahora se verá también. Eso yo no pongo yo no pongo la mano en el fuego por nadie, ni por Trump, ni por la Kamala Harris, ni por nadie. Yo solo los hechos, por los hechos les conoceréis. Como dijo Jesús, Mateo 17 me parece, por los hechos les conoceréis. Entonces él no hizo guerras esos 4 años y no quiero defender, quiero ser objetiva. Y ahora dice que quiere... A nosotros y a Europa nos ha aliviado, aunque nos meta aranceles y nos meta de todo, pero nos ha aliviado de una guerra en Europa. ¿Qué sentido? Hombre. ¿Por lo de Ucrania? Claro, y ha dicho que quiere la paz, veremos a ver si lo hace. La paz quiere que Rusia y Ucrania lleguen a una paz. A base de que Ucrania tenga que ceder... Bueno, a base, el Donbass es ruso también, tiene exploración rusa. Llegarán a algo, porque yo he visto que uno de los planes era también que Ucrania dejara esa parte del Donbass a Rusia y que Ucrania entrara en la Unión Europea, a partir de la capital Kiev, y esa zona entrar en la Unión Europea, no en la OTAN, pero sí en la Unión Europea. Hay una piedrita en el zapato que es Canadá y Justin Trudeau. Bueno, ese es globalista. Bueno, eso es globalista totalmente. Justin Trudeau es de la élite. Perdona, Trump, el 2019, cuando estaba en la presidencia de Estados Unidos, fue al foro de Davos y dijo allí: el futuro es de los patriotas, de los que defienden los países y a los ciudadanos. Y el futuro no es del globalismo. Ojo, que el globalismo, que sepáis, es diferente a la globalización. El globalismo es un concepto ideológico que quiere imponer un nuevo orden mundial. Y la globalización es un concepto económico, es la interrelación económica. No os equivoquéis, globalismo y globalización. Oye, ¿qué número tiene? Kamala Harris. No. La Hillary Clinton. No. Pero eso lo tengo que contar. Ivana Trump. No sé, Ivana Trump yo no se lo he hecho a ella. Porque claro, detrás de un hombre poderoso... ¿Melania o Viena? Ivana se ha muerto, Ivana, me parece que murió. Ya quería decir, perdón. No, yo no se lo he visto, Un hombre, ya. siempre hay una mujer, y ella está ahí como muy... Yo no le he visto ahí. No, lo que te quiero decir, los números de Hillary Clinton, que lleva el apellido del marido, y la Kamala Harris, bueno, las dos tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, Hillary Clinton tiene el valor 255, que es un valor que es el pueblo amalequía en hebreo,
viene de Amalequía. Amalequía es un pueblo que viene en Éxodo 17, que luchó, un pueblo muy belicoso que luchó siempre contra Israel y Dios lo condenó hasta el final de los tiempos. Y Kamala, al revés, es Amalek. Amalek es la raíz de Amalequía y tiene el mismo valor numérico, tiene 255. Si yo dije el otro día, antes de que ganara Trump, yo dije, si ganó en el 2016 Donald Trump al 255, o sea, 424 al 255, que era la maldad, Amalequía, ahora puede ganar Donald Trump también. Podría darse, yo no lo tenía muy claro, ¿eh? Los números de Kamala Harris. Sí, por Kamala, que, bueno, el mismo nombre, Kamala, mala, bueno, yo no quiero decir que ella sea mala gente ni nada, pero sí que es una persona que ha pasado sin pena ni gloria por la vicepresidencia, es una mujer que es de ideologías de izquierdas, es, pues, ha fomentado todo eso. Es que no sabes cómo está Estados Unidos, yo lo sé por mis sobrinos que han estudiado en un colegio americano, ¿sí? Y que era increíble la doctrina que les daban. Sí, ¿en qué sentido? Pues en el sentido, era hipersexualizados, o sea, ¿sí? Hombre, es que estáis, de verdad, gente no sé, no, de verdad. No veo ni tele. Claro, tú no ves tele, pero mira, mejor, porque así no te enteras de eso, pero yo creo que también, a veces, yo corté la antena, sí. Cuando Bush, de presidente, vi una manipulación tal, bueno, corté la antena. A ver, partamos de la base que todo... A ver, si llegas a alguien es por algo. No, ¿llegas por la mano de Dios o llegas también por la mano de alguien? ¿Sabes lo que te digo? Por el dinero, el poder. Pero aquí hay, vamos a ver, yo entre la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, el ser tecnológico, la mitad máquina, mitad híbrido, la destrucción de la naturaleza, lo que quieren hacer, todo lo de la ley de restauración de la naturaleza, ¿qué ha pasado ahora? Porque también tenemos ataques climáticos, ojo, que ya... Fíjate, en el 1997, el ministro de Defensa de entonces, que era William Cohen, ya dijo, testificó, que los gobiernos, fíjate, te estoy hablando de 1997, que los gobiernos tienen tecnología para cambiar el clima, para crear erupciones volcánicas, para crear inundaciones, para crear terremotos. Hombre, esto es así. Y el que no quiera verlo, que no lo vea. Que nosotros aquí en España ahora hemos... Por cierto, un 29 fue el de octubre, que fue un 11 también. Porque el 29 no ha habido... Sí, un 11. Y después lo de Málaga, que ahí nos ha pillado un poquito más preparados. Sí, vale. La gota fría siempre ha existido en esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué quieren? ¿Por qué? A ver, ¿cómo ha sido tan bestial? Que decía una señora, ha sido un tsunami. Y es que es así, el tsunami fue un 11, en Japón fue un 11 también, un 11 de marzo. La pandemia fue un 11 también, declarada el 11 de marzo. El 11 es muy importante. El 11 es muy importante. Aquí en el aviso... El punto de partida del nuevo orden mundial, y yo aquí, en la introducción ya hablo del nuevo orden mundial, en la misma página de aquí, al empezar. La implementación del nuevo orden mundial, porque ahí venía ya todo en unas piedras de Georgia, que las tiraron, con la pandemia las eliminaron, cayeron, las destruyeron. Y ahí ya hablaba ya el plan del nuevo orden mundial, que es todo lo que estamos viviendo. Yo para mí es una guerra, y una guerra híbrida o una guerra por fases. Que para mí estamos viviendo esa guerra, una guerra híbrida o una guerra por fases, como yo he dicho siempre. ¿Qué quiere decir híbrida? Pues que hay de todo, que hay de todo. La pandemia fue una guerra biológica. Aquí también hablo de la guerra biológica de China. Yo es que digo, bueno, ¿y sabes de qué hablo de aquí también? Del 15M, del movimiento 15M. Que yo no le llamaba 15M, pero yo hablé de la corrupción y de cómo surgió ese movimiento que mi hijo les votó y mucha gente joven y yo estaba entusiasmada, bueno, gente joven, ¿qué tal? Pero bueno, luego te das cuenta que detrás de todo eso estaba todas las élites del foro de Davos, George Soros, Bill Gates y todos. Bueno, claro. Explicarlo para los que no sean de España, por favor. ¿El qué quieres? Lo del 15, el 15M fue un movimiento de gente joven de las universidades que surgió espontáneo, que surgió en contra de la corrupción que había entonces en España. Siempre ha habido, pero en ese momento había bastante, y surgió de la Universidad de Ciencias Políticas, porque precisamente yo, mira, estudié también Ciencias Políticas. Siempre estaba muy politizada, pero en ese sentido surgió así. Y todo el mundo... bueno, yo fíjate, en este libro del aviso yo ya decía que tenía que ser que la gente estuviera en las plazas. Fíjate que no sabía nada de lo que iba a pasar. En las plazas y en las calles, haciendo sentadas, poniéndose
¿cómo decirte?, contiendas de campaña, y hasta que no lo consiguieran, no se levantaran. Es lo que hicieron. Y es lo que hicieron. Es que yo alucino. Y entonces ya lo que me he enterado después, posteriormente, investigando todo este movimiento, es que detrás, que es la Agenda 2030, que detrás de todo ese movimiento estaba, pues, George Soros, por ejemplo, la familia Soros, la familia Bill Gates, en fin, las élites, BlackRock, todas esas élites que son muy poderosas, que no quiere decir que todos sean globalistas, sino que pues, el poder económico, que es la élite, y nosotros Occidente, estamos ahora mismo en esta agenda. ¿Y por qué? Habéis visto ahora, yo no me voy a meter, pero todo lo que está pasando en el Parlamento Europeo, Teresa Rivera, que por culpa de, bueno, pues Teresa Rivera tuvo dejaciones de funciones y de todo. Además, España ha destruido casi 170 embalses y entre embalses y pantanos para la ley de restauración de la naturaleza. Pero ¿cómo la comisaria europea, la señora van der Leyen, hace meses aprobaron la ley de restauración de la naturaleza y te está diciendo ya que hay que rearmarse, que Europa tiene que rearmarse porque podemos vivir una guerra con Rusia? ¿Pero qué me estás diciendo? Entonces me pide restaurar la naturaleza y luego, como una guerra convencional, no se puede dar. Tendría que ser nuclear. Entonces, ¿me estás hablando de una guerra nuclear? O convencional, pero convencional también es fomentar el lobby armamentístico, que es lo que la administración Biden ha hecho, fomentar el lobby armamentístico. Por eso yo pienso que Donald Trump, yo no sé cómo ha sobrevivido, francamente, porque el lobby armamentístico es muy poderoso, es como el lobby farmacéutico que hemos vivido. Es que ahora se está descubriendo todo. Yo ya no quiero meterme en eso de la pandemia, pero se está viendo todo lo que había detrás, ¿no? Y todo el tema de las mascarillas, todo el negocio multimillonario, todo lo de las vacunas, todos los efectos adversos que se está viendo, en fin, es una guerra, como os digo, para mí una guerra mundial, y que en la última fase la guerra nuclear puede que no se tenga que producir, ojalá, porque sí que os digo que veremos a ver cómo actúa Donald Trump, si es verdad que, bueno, incluso yo he visto que, no sé si Enrique de Vicente dijo que era un elegido de Dios. Yo ahí no me atrevo a decir nada, porque todos somos hijos de Dios y todos somos elegidos para todo, ¿no? Dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestro círculo, ¿no? Entonces, cada uno tiene una misión, y yo por ejemplo tengo la misión de la comunicación, de escribir, de hablar, porque en realidad me encantaría, y soy optimista y pienso que estamos viviendo y que puede ser. Y fijaros, hay otro año muy importante que es, bueno, el hombre evolucionado, que es 3 veces 11. 11, 11, 11. El hombre evolucionado, que es el hombre... Sí. ¿Pero el hombre está evolucionado? No. ¿No lo está? No, pero vamos ahora en el 2018, que fue ya el año que pasó. Sí. Que en hebreo es el 5778, vale, que si sumáis los dígitos es un 911, 2018 es un 11, 5778 es un 9. Que los 11 son muy importantes siempre. Sí, ¿qué pasó ahí? A ver, el 2018 se abrió la puerta al cambio de paradigma, que es la inteligencia artificial. Eso a mí sí que me da miedo, la inteligencia. Sí, puede ser más destructiva que una bomba nuclear, ¿eh? Ya lo han dicho los científicos, no lo digo yo. Ahí se abrió ese cambio de paradigma, pero ojo, es que ese salto dimensional que la humanidad tenía que hacer, tenía que hacerse en equilibrio, en beneficio de la humanidad, porque la inteligencia artificial es todo lo que tenemos aquí y lo que Dios ha creado está arriba, pero en bondad y en armonía. ¿Sabes? Si se produce la inteligencia artificial es porque en los mundos superiores hay inteligencia artificial, pero en armonía. Hombre, habrá algunos mundos más oscuros. El ser humano siempre está pensando cómo sacar provecho del otro y cómo beneficiarse del otro. Es que es así, pero vamos a ver, pero también hemos visto una conciencia de unidad ahora en Valencia. Cómo ha ido la gente joven y la gente... y exactamente, entonces eso a mí me ha animado, porque digo...
si esa conciencia de unidad se abrió en 2018. Mi hijo también tiene 33 años y mi hijo está en esto, en ayudar, aunque trabaja y todo, pero está en contra de la Agenda 2030, está en contra de todo lo que es la pérdida de libertad. Es que nos quieren quitar nuestras libertades y nuestros valores, el ser humano, porque, como dijo el ideólogo del Foro de Davos, el de Yuval Harari, que es un hombre muy inteligente, que ha escrito unos libros estupendos sobre el Homo sapiens y el Homo Deus, el hombre como Dios, ojito, y dijo... fue el primero que recibió Sánchez en la Moncloa, a Soros, pero también ha recibido al Yuval Harari, Pedro Sánchez. Sí, sí. Y el Yuval Harari dijo eso, que es el inicio, es la era del ser tecnológico. Entonces... ¿Y cómo ves tú ahora el futuro, por un lado, del mundo de la política internacional? Porque tus libros son muy proféticos. Tú has escrito cosas que después son... Sí, que se han cumplido, la verdad es que sí. Entonces, ¿cuál es tu... Porque yo, bueno, vamos a ver, yo canalizo al escribir. A lo mejor tengo intuición, pero yo no si escribo, canalizo. Es mi modo de canalizar. Sí. Cada uno, pues mira, el que pinta también canaliza, el que... Es que es muchas maneras, ¿no? Entonces yo, lo del 11 es que fue como que el primer libro del aviso, es que me dictaron. Me dijeron, hasta el título, me dijeron 11 el aviso. Y yo dije, y luego en la editorial, que nos lo cogió Planeta, pues nos lo cogieron varias editoriales, pero porque yo lo escribí con otra compañera, Esther Caño, otra periodista, que nos llevamos muy bien, porque en ese momento mi madre se estaba muriendo, y yo quería a toda prisa escribir el libro, porque pensaba que tenía que escribirse ya, y fíjate, luego tardó años, y me lo cogieron enseguida, pero tardó años, y ya mi madre pues no estaba. Y entonces Esther también pues, escribía novelas, y ella también me enseñó la estructura de la novela, porque para mí fue la primera novela. Y ahí yo aprendí la estructura. Y entonces ahí ya la editorial me dijo que no hay que... 11 no, porque el 11 puede ser que son los atentados y tal. Digo, pero no son los atentados y tal. Sí, pero puede ser. Y eso nos fastidió el libro, porque ahí nos lo boicotearon muchísimo. Y nos dijeron que la presentación del libro no tenía que ir con ningún otro libro que fuera bestseller, porque yo vi a la editora, cuando se fue al baño, en el ordenador ponía ingredientes de bestseller. Este libro es un bestseller, ya te lo digo yo. Pero no pudo ser. Al haberle quitado el 11... Sí, ya quité la energía de éxito. Y aparte que nos hicieron boicot, porque cuando hicimos la presentación, resulta que nos dijeron que no se podía presentar con otro libro, y salió el de Ruiz Zafón. ¿Qué? Ruiz Zafón, ese escritor que se ha muerto, y que El Ángel no sé qué fue, porque fue un libro que nos hizo pupa ese día. No llegaron los libros a la presentación. Podíamos haber vendido un montón de libros, no llegaron. ¿Cómo puede ser una presentación de libros sin libro? Y sin libro. Fue horroroso, por eso te digo yo que son... y son... Historia fuerte. Hombre, pues nada. No lo promocionaron, nada. Que compréis todos los libros de María José Ros. Tesla fue un hombre tan grande, tan prolífico, sin embargo, es como que le robaron todo, ¿no? Sí, le robaron las patentes, le robaron todo, y al final murió solo y abandonado, y ahora está siendo muy reconocido, porque no lo sé si a veces cuando sacas un libro hablas de alguien o está en la memoria colectiva, ¿no? Porque cuando se escribió este libro no se hablaba de Tesla, y después a los 2 o 3 años se hablaba de Tesla, e incluso se hizo en Telefónica una exposición sobre Nikola Tesla. Sí, yo aluciné, ¿no? ¿Y qué te parece a ti, que antes hemos hablado de Donald Trump? Sí. Que uno de sus grandes apoyos es... Sí, que ha sido fundamental. Sí. Que es el dueño de X, el anterior Twitter, sí. Y que la empresa de Elon Musk, sí. La Tesla. Pues, ¿qué puede ser? Que bueno, Tesla, Elon, como le dicen, Elon Musk, es un hombre muy inteligente, y yo hasta pienso que es de otra dimensión, porque es sudafricano, él es sí,
y tiene una cabeza así que a mí, yo le miro porque incluso hay una cosa que dijo él que me asombró cuando lo dijo, que hay que en el universo hay muchísimos mundos, muchísimas dimensiones, y que en otras dimensiones incluso hay inteligencias inmateriales. Dijo eso. Dijo eso. Entonces a mí eso me sorprendió porque... Pero no es coincidencia, ¿no? Que sí, está ahí Tesla. Que está Tesla, que a lo mejor, oye, vete a saber si es una reencarnación de Nikola Tesla, si es que puede ser. O bueno, él quiere llegar a Marte, en fin, es un hombre muy visionario y se ha puesto, bueno, parece ser que se ha puesto del lado más, al menos no en contra de la Agenda 2030. Desde luego también hay un interés económico. Hombre, obviamente, ¿no? Por supuesto. Pero es que vamos a ver, la gente que llega a esos puestos y a esos lugares tiene que tener mucho dinero, o muy apoyado por el poder, pero también hay gente que es un cerebro, que son gente muy inteligente y que llegan sin apoyos. Es que también eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si todo esto... yo lo que deseo es que estos años pues no haya guerras, que se cumpla lo que dice Trump, lo que prometió, que no iba a haber guerras, que las iba a parar. Yo creo que se acabe ya la guerra de Rusia y Ucrania, que está muriendo muchísima gente inocente. Bueno, y otra cosa que no hemos hablado es la guerra de Oriente Medio, claro, bueno, que iba a decirlo ahora. guerra. Claro, iba a decirlo ahora, que esa es otra, que la guerra en Oriente Medio, que vamos a ver, que tenemos a Irán, que también, bueno, os cuento una cosa ya para terminar. La guerra de Oriente Medio, se dice que podía ser el inicio de una guerra nuclear, podría venir ahí, porque claro, tienes a Irán, que es una potencia atómica. Y entonces no todos los países que están en Oriente Medio tienen esa potencia, ¿no? Pero Irán sí. Y hay textos en la Biblia que hablan de eso, de Elán. Irán es Elán. Y hablan de eso, de vientos, bueno, no sé exactamente la frase, pero ahí hablan de que podría pasar. Pero también te digo una cosa, yo cuando han dicho ahora, Rusia dijo que los soldados de Corea del Norte iban a ir a la guerra de Ucrania y han venido soldados norcoreanos y que podrían entrar en guerra con los soldados ucranianos, yo ahí temblé, porque Corea del Norte es muy bestia. Y aparte, mira, eso lo pacificó Donald Trump cuando estuvo en la presidencia del 17 al 20. Tuvo acuerdos con él. Bueno, pero viene porque yo en el libro, ya lo verás, ahí en Las Puertas del Infierno, uno de los personajes, que es un rabino, habla de que puede venir la guerra mundial o nuclear por Oriente, pero también podría venir por Corea del Norte, porque Corea del Norte tiene, en inglés es North Korea, y las iniciales de North Korea son dos letras hebreas, que es la Sad y la Kof, que juntas forman la palabra fin. Sí, final. Claro. Y entonces el final podría venir por ahí, porque eso sería una guerra. Si entra Corea del Norte, entraría... Tenemos que rezar para que no entre. Es que todo esto es muy convulso, hay muchas guerras, dicen, ¿no? Unas 50 guerras que están ocurriendo ahora en el mundo, según hablamos, o sea que hay que orar, hay que rezar, hay que decir mantras, hay que meditar, hay que conectar con la bondad, con el amor, para elevar la vibración mundial, porque tú crees que no puedes hacer nada, pero tú puedes aportar tu granito de arena. Claro. Pero en todo este rollo de Israel, ¿qué pinta el Líbano? Hombre, pues sí, porque resulta que en Líbano están las milicias de Hezbollah, que son pro-chiíes y son pro-iraníes. Irán, son apoyados por Irán también. Por eso nos une con Irán. Claro, con eso, sí. Es como dar un golpe en la mesa. Este es el último libro de María José Ros, Las puertas del infierno no prevalecerán, pero mirad, buscarla, conectar con ella. ¿Cómo pueden hacerlo?
¿Cómo te pueden encontrar? Bueno, pues yo a veces, por supuesto, en internet, pues ahí hay muchas conferencias que he dado y muchas intervenciones, pero estoy con Xavi García, que tiene un canal que es Amigos de los Misterios. Y ahí participo mucho, hablamos de... Está en todo, sí, en YouTube, y ahí participo con él, pues hacemos un buen tándem porque hablamos de todo lo que está pasando en el mundo, de geopolítica, también de cábala, bueno, de toda la nueva conciencia, pues todo lo que pasa en general, y para mí es importante porque como soy periodista, pues... Claro. María José Ros, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Wow.